vamos a arrancar, vamos a tocar tres temas rápidamente. El primero es el tema económico, el segundo lo de Capestanich y el tercero lo de Pani. Bueno, José Luis Espert nos explicaba, yo le preguntaba a Espert lo que ayer no me pudo responder el señor Ricardo Piñanelli, el titular de ESMATA, cuando le preguntamos aquí en el programa por la cuestión de la caída de los autos, ¿no? El señor Piñanelli, en vez de responderme la pregunta, se la agarró conmigo, que es un poco lo clásico del momento. Pero como yo quería insistir con el tema, le preguntamos al economista José Luis Espert por la naturaleza del problema, así qué es lo que está pasando para que una industria automotriz, autos, motos, maquinaria agrícola, se esté cayendo como se está cayendo. Los números de abril son brutales, 40%. Ayer hablábamos aquí, entre paréntesis, de la magnitud de los propios números, ¿no? No es que cae el 2, cae el 40. No es que un producto sube el 1,5, sube el 75, ¿no? Bueno, entonces Espert lo que nos dijo fue un poco lo que está pasando. Esto es, que el gobierno tenía dos caminos en enero. Mantener la tensión cambiaria con un cierto nivel de actividad, como venía ocurriendo, pero con este despelote del dólar y de la inflación y demás, mantener el consumo elevado, emisión monetaria, viste, el esquema que teníamos hasta febrero, digamos, ¿no es cierto? O este plan B, que es el que ocurrió, que es, planchar el dólar, subir las tasas, captar muchos pesos, deteniendo la actividad económica. Este es un poco el esquema que está, lo que está pasando, lo que explicó esta mañana José Luis Espert, y evidentemente el gobierno ha optado por este camino 2, ¿no? Es decir, prefiere la economía digamos, ajustada, aquietada y en recesión, digamos, que el problema cambiario que se venía complicado. Se venía a la noche, Marcelo. Muy bien. A esto es lo que yo he llamado el dilema. El gobierno se ha enfrentado, digamos, a lo que yo, en broma, un poco dijimos el dilema de Espert, ¿no? Claro. Es decir, el camino A, tensión cambiaria con nivel de actividad; camino B, bajamos la tensión cambiaria, pero liquidamos la producción. Ante la imposibilidad de aplicar un plan antiinflacionario, ¿no? Yo diría más que nada ante la falta de imaginación, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, y siendo, obviamente, estoy reduciendo el tema a los términos más básicos para que tú lo puedas entender, estos eran los caminos y el gobierno ha optado por el camino 2, ¿no? De este dilema de Espert. Es decir, el dólar recontracaliente y complicado con los bancos y qué cosa, y alta inflación, pero con nivel de actividad, o planchar la actividad y calmar el mercado financiero. Este dilema de Espert tiene una falla. ¿Qué falla? Muy visible, que de alguna manera esta mañana la comenta en su artículo de hoy el señor Daniel Fernández Canedo en Clarín. La falla que tiene el dilema de Espert es que el gobierno tomó un camino que dura poco. O sea que el problema lo va a tener igual. O sea, si la idea del gobierno es que con este formato esto sí puede seguir así, digamos, con una paz cambiaria, como se la llama ahora en los círculos económicos, aún considerando que tiene costos en materia de actividad y empleo, esto no es cierto. Porque no dura. Porque como el resto de la ecuación sigue estando intacta, nivel de emisión monetaria y nivel de gasto público exacerbados y demás, falta inversión, falta de dólares y demás, el dilema dura poco. Si el gobierno ha optado por un camino rápido, de solución rápida del incendio, digamos, pero que no dura. De hecho, todo el mundo está hablando de esto. Yo no sé si esto le preocupa o no le preocupa al gobierno. En vez de contar las noticias, podrían discutirse lo que está hablando en la realidad. Pero en la realidad, lo que se está hablando en la vida económica argentina es si este camino 2, digamos, del dilema de Espert, dura. ¿Y cuánto dura? Y bueno, nadie sabe cuánto dura. Y entonces, como nadie sabe cuánto dura, todo el mundo está atajando, ¿entendés? Y nadie hace nada muy importante porque todo el mundo está esperando que el dilema de Espert se quiebre. ¿Qué es lo que va a ocurrir, digamos, en algún momento? Y bueno, ¿cuándo es ese momento? Y bueno, mucha gente dice después del Mundial, porque se le atribuye al Mundial no sé qué connotación fundamental para la vida argentina. ¿Ah, sí? Payo no sabe por qué, viste que son esas cosas que se puso un monolito. El Mundial es un antes y un después, sí, ¿no? Bueno. Pero ciertamente es muy interesante lo que contó José Luis, porque claro, el gobierno se enfrentó ante la falta de imaginación, ante un plan C, se encontró con el dilema del plan A y el B. El A era el que había la producción y el empleo y la actividad para arriba, pero con tensiones cambiarias, o la alternativa segunda, que era bajar la tensión cambiaria y fulminar la producción. Se optó por este camino, porque era rápido.
porque se planchó el problema en el mes de marzo. Y ahí estamos con 100 y pico de días con el dólar a 8 pesos, pero con la inflación que está vigente, y con la emisión que continúa, y el nivel de gasto que está cada día peor, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto me parece que nos estamos enfrentando a una falsa alternativa, que es la de suponer que este formato, llamémoslo ortodoxo, como le gusta decir a la gente, va a durar más de un año. No va a durar más de un año. Entonces, bueno, nada, un primer punto que me quería... Finalmente va a tener los dos problemas, la recesión y la inestabilidad cambiaria. ¿Y por qué? Bueno, porque les ha faltado imaginación y osadía para hacer algo un poco más inteligente. Bueno, segundo tema. Me parece que el jefe de gabinete ha sido ayer en el Congreso muy elocuente y muy ilustrativo respecto de cuáles son realmente las preocupaciones del gobierno. Es un tema que viene discutiéndose hace mucho tiempo, porque claro, se ha hablado mucho de la preocupación del gobierno por los medios, de la preocupación por los periodistas, del enfrentamiento con los medios y de su negación de la realidad. Pero justamente fue ayer el jefe de gabinete quien de un modo kafkiano, diría yo, casi bíblico, casi bíblico, puso el asunto en claro cuando reveló no ya solo que el gobierno está preocupado por los medios, sino que están contando las noticias, contándolas de manera matemática. Una por una, horas de televisión en una oficina del gobierno, evidentemente, porque esto no lo va a hacer Capitanicia el laburo este. Hay gente que está reunida en una oficina, me imagino yo, llena de pantallas, televisores y monitores y auriculares y computadoras y contadores y gente que anota cuántas horas le dedica la televisión a los temas. El párrafo me resulta tan elocuente e ilustrativo como imperdible, porque es un hito. Creo que nunca se ha visto, ni en la Argentina, ni en el mundo civilizado, que un jefe de gabinete de ministros vaya al Congreso a contar cuántas horas le dedica la tele a los temas policiales. Es histórico. Bueno, lo repasamos. Usted prende la televisión. Bueno, ¿cuál es más? América TV, Canal 26 siempre tiene un ataque claramente opositor al gobierno y lo hace. Y es parte de la libertad de expresión que existe. ¿El C5N? No. Sí, mire, ¿sabe qué? 16,6% C5N, 18,4% TN, 16,6% de C5N, 11,9% de 26. Crónica TV, 11,5%. Es el porcentaje de cantidad de policiales por canal, 92.350 menciones. De noticias policiales. Además, a ver... Asesinatos, ¿sabe cuántos son de los 92.350 tipos de hechos que se registran en el periodo 2012-2014? 5.792 horas de transmisión policial. No, pero usted me pide datos, yo se lo doy. Pero sí, entonces, asesinatos, ¿sabe cuántas son las menciones de asesinatos? Está bien. 16.745. ¿Cuánto de robos? 12.870. ¿Cuánto de accidentes? 6.105. ¿Cuánto de piquete, corte de calle? 5.516. ¿Cuánto de violencia de género doméstica? 5.148. De narcotráfico, 4.773. De robo seguido de muerte, 4.588. De barras bravas, disturcio en el fútbol, 4.200. De secuestro, 2.125. De trata de personas, 1.529. De violaciones, 1.355. De conflicto policial, 1.335. De muerte de policía, 1.319. De gatillo fácil, 721. Y de toma de rehenes, 505. Y de negligencia de abuso policial, 311. ¿Quería datos? Lo tiene. Querías datos, ahí están. Los datos no pertenecen a hechos, sino a horas de televisión. Es decir, lo alucinante del asunto es que lo que el jefe de gabinete está relatando no son cantidad de hechos que el gobierno podría registrar, por ejemplo, para tener una estadística actualizada y combatir los casos de inseguridad o de violencia, sino lo que está relatando son las horas televisivas dedicadas al tema. Por lo tanto, luego de este relato bíblico que ha hecho el jefe de gabinete, estamos claros, porque él lo ha dejado muy claro, que toda la preocupación del gobierno consiste en lo que se cuenta y no en lo que pasa. Porque el jefe de gabinete no pudo responder la siguiente pregunta, que fue, dígame, ¿cuál es la tasa de pobreza? No lo pudo contestar. Como tampoco podría contestar la tasa de inflación, o la tasa de caída de la economía, o la tasa de caída de las exportaciones que se publica hoy en El Cronista, por ejemplo. Entonces, la única estadística que evidentemente el gobierno ha elaborado con precisión, porque esto debe ser cierto, ¿no? Estos datos deben ser correctos, que por supuesto ni la televisión tiene. Es decir, nadie lleva en los medios la cuenta de cuántas horas le dedica uno a los temas con precisión cartesiana, como ha hecho el jefe de gabinete. Sí. No existe eso, nadie hace ese trabajo.
Me parece entonces que estamos en presencia de una gran confirmación, digamos, ¿no? Se ha confirmado esta tesis que dice que lo que le importa al gobierno es lo que se cuenta de las cosas. Lo que le faltó ayer al jefe de gabinete, que es lo que ya pasó un poco y ocurrirá dentro de poco, es justamente responsabilizar a los medios por lo que pasa, ¿no? Que es la instancia final de esta clase de visión tan infantil de la cosa. Me da la impresión que después de este episodio de ayer, y yo lo lamento por Capitanich, a quien conozco, e inclusive te diría que aprecio, digamos, es que de esto no se vuelve. Me parece que ayer hubo con este episodio un punto de inflexión, digamos. Si había una esperanza respecto de que el jefe de gabinete se comportara como un jefe de gabinete de un país en problemas, este punto de inflexión se quebró. Y hemos llegado a una instancia ayer en donde de esto no se puede volver. Porque claro, la contracara de esto es, señor, mire, lo que importa es que el gobierno cuente la cantidad de muertos que hay en la Argentina, la cantidad de personas baleadas, o la cantidad de víctimas, o la cantidad de problemas, no las horas que la tele dedica a eso. Es tal el ridículo al que la Presidenta de la República ha metido al pobre Capitanich, que ya está, ya esto no se puede volver. No va a haber caso en el mundo de que frente a un problema la respuesta del gobierno sea las horas que la tele le dedica al tema. Puede contar otras cosas, la cantidad de corners, la cantidad de goles, la cantidad de piñas en las películas, la cantidad de disparos en James Bond, yo que se puede contar cualquier cosa. Siendo que debe haber una oficina, evidentemente, dedicada. Imagínensela ustedes esta mañana, debe estar activa la oficina. Mucha gente dedicada a eso. Mucha gente laburando, contando las horas con un cronómetro. A la que nosotros le pagamos más de sueldo, 200 ¿no? personas. Ponele, guarda, arranca C5N con o TN, pone, pum, todo el tipo pone el cronómetro. Y saca la cuenta, después suma y le lleva el informe. Mire, hoy la tele le dedicó 7 horas, 26 minutos, 12 segundos al caso tal. Mirá. La siguiente pregunta que yo le hago al jefe es, ¿y? Ok, ahora tenés toda la estadística televisiva respecto de las horas que la tele le dedica al asunto. ¿Y qué vas a hacer con el tema? ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante la información? Por eso, me da la impresión de que el pobre Capitanich se ha metido en un problema que lo ha metido obviamente el presidente, que le ha dicho, mire, acá lo que cuenta no es el crimen, sino la cantidad de horas que la tele le dedica al asunto. Porque no cuentan, habrá dicho el presidente, y ahí fueron todos a contar las horas. No, por eso me da, la verdad, en el fondo, me da mucha pena. Porque este episodio de ayer en el Senado, esto pasó en el Senado. O sea, creo que el Senado de la Nación no ha visto jamás un debate similar a este. No. Donde los señores senadores y el jefe de gabinete discuten las horas que la tele le dedica a un asunto. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, finalmente. Esto es muy serio y lo cuenta esta mañana Carlos Pañi, que dedica su columna de la Nación esta mañana al tema del narcotráfico, donde evidentemente el jefe de gabinete tiene menos información que de las horas televisivas que hay sobre la materia. Y da cuenta del estado de parte, obviamente, del estado de cosas que vive la República Argentina con el asunto. Estos dos párrafos que marqué son bastante elocuentes al respecto. Dale para adelante, María. El vacío de la Cedronar. Muchos de los suscriptores de la declaración comulgan con el kirchnerismo, pero la política social se va alejando de esos postulados. Desde el punto de vista social y sanitario, la Cedronar fue sometida a un vaciamiento. Su director, Juan Carlos Molina, un sacerdote y militante kirchnerista de Río Gallegos, a quien la presidenta acudió cuando los obispos publicaron su duro documento, luchó hasta donde pudo contra el clientelismo de Alicia Kirchner y su mano derecha, Carlos Castañeto. Antes de que Molina llegara a su sillón, Castañeto reemplazó a los directores por militantes de Colina, la agrupación de la cuñada presidencial. Para la capacitación en adicciones, designó a Betina Mateos. Escuchen esto. Quien se desempeñaba como directora de formación de actores sociales del Ministerio de Desarrollo Social. La Subsecretaría de Prevención quedó a cargo de Carlos Jacomet, un autodidacta que trabajaba en el municipio de San Luis. Como director de asistencia de las adicciones fue nombrado Ignacio Puente Olivera, ex cura sin antecedentes relevantes, salvo pertenecer al entorno de Alicia Kirchner. Más allá de este déficit de experiencia en la Cedronar, la Argentina garantiza muchas de las condiciones que requiere la industria del crimen para radicarse en un país.
El fuero federal está minado por la corrupción y la manipulación política. Muchas fuerzas de seguridad se comportan como carteles. En vez de combatir el negocio, lo regulan o administran. Como la droga se ha convertido en medio de pago, se multiplican los pequeños dealers y el delito adquiere una inquietante capilaridad social, sobre todo en los sectores postergados. Y se da un fenómeno del que la política habla en voz muy baja entre los funcionarios de todas las escalas y partidos. Hay cada vez más adictos, sobre todo cocainómanos. ¿O los gobernadores no debieron advertirle a la presidenta sobre los dramas de un ministro que al final fue reemplazado? Muchos narcos se vinculan con el poder a través de su propia clientela. Comprensible, los que, como dijo la señora de Kirchner, toman de la buena, suelen estar más cerca de los grandes traficantes. Muy bien. Mientras esto ocurre en la Argentina de hoy, o mientras se acerca finalmente el momento culminante del dilema de Spert, o sea, tenemos problemas graves en materia económica, y ni hablar de esto que acabo de leerles, el gobierno se dedica a contar las horas que la televisión le dedica a las noticias. De cantidad de policiales por canal, 92.350 menciones. De noticias policiales. Además, a ver... Asesinatos, ¿sabe cuántos son de los 92.350 tipos de hechos que se registran en el periodo 2012-2014? 5.792 horas de transmisión policial. No, pero usted me pide datos, yo se lo doy. Pero sí, entonces, asesinatos, ¿sabe cuántas son las menciones de asesinatos? Está bien. 16.745. ¿Cuánto de robos? 12.870. ¿Cuánto de accidentes? 6.105. ¿Cuánto de piquete, corte de calle? 5.516. ¿Cuánto de violencia de género doméstica? 5.148. De narcotráfico, 4.773. De robo seguido de muerte, 4.588. De barras bravas de disturcio en el fútbol, 4.200. De secuestro, 2.125. De trata de personas, 1.529. De violaciones, 1.355. De conflicto policial, 1.335. De muerte de policía, 1.319. De gatillo fácil, 721. Y de toma de rehenes, 505. Y de negligencia de abuso policial, 311. ¿Quería datos? Lo tiene. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.